Hola, bienvenidos nuevamente a una clase de química. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que está relacionado con las soluciones químicas, que se llama la dilución. Bueno, primero que todo entonces vamos a entender en qué consiste ese proceso. Bueno, vamos a hacer acá con un ejemplo muy sencillo. Yo tengo acá en este recipiente tengo agua pura. Acá tengo unos gramos de cloruro de sodio o sal de cocina. Este es el soluto, este es el solvente. Si lo agregamos acá, agitamos y el soluto se ha disuelto, se ha formado una solución de cloruro de sodio que muy seguramente tiene una concentración. ¿Por qué? Porque a ese solvente le agregué cierta cantidad de soluto. Si esta solución que tiene esa cantidad de soluto disuelto, le agrego agua pura, ojo, mire, agua pura, muy bien, ¿qué pasaría con la concentración de la solución? ¿Aumentó o disminuyó o se mantuvo igual? Obviamente la respuesta es la concentración ha disminuido porque le he agregado más solvente. Ese proceso que yo he realizado acá es un proceso de dilución. La dilución, por lo tanto, consiste en agregar solvente a una solución que tiene una concentración determinada y por lo tanto la solución resultante va a tener una concentración menor. A eso es lo que llamamos dilución. Muy bien, entonces como ya tenemos claro qué es la dilución y cómo es el proceso de la dilución, vamos a realizar acá unos ejercicios relacionados con ello. Pero antes veamos que para desarrollar ejercicios sobre dilución debemos utilizar una expresión matemática que es volumen 1 por concentración 1 igual a volumen 2 por concentración 2. Esa es la expresión matemática que vamos a utilizar en el proceso de dilución. Muy bien. Bueno, vamos con este ejercicio que aparece acá como número 4. Dice, ¿cuántos mililitros de agua se deben agregar a 10 mililitros de ácido clorhídrico 12 normal para preparar una solución 2 normal? Muy bien, entonces lo primero que vamos a determinar son los datos, volumen 1, la concentración 1, el volumen 2 y la concentración 2. Lo vamos a leer nuevamente. Dice, ¿cuántos mililitros de agua se deben agregar a 10 mililitros de ácido clorhídrico 12 normal? Es decir, que esta es la solución inicial. La solución inicial tiene una concentración 12 normal y tiene un volumen de 10 mililitros. Dice, ¿cuántos mililitros de agua se deben agregar para agregar a 10 mililitros de ácido clorhídrico 12 normal para preparar una solución 2 normal? La solución que se quiere preparar, queremos que tenga una concentración 2 normal. Entonces, acá no conocemos el volumen 12, no lo conocemos. Entonces, si nosotros hallamos el volumen 2 a partir de esta expresión, yo puedo determinar los mililitros de agua. A ver, veámoslos acá detenidamente el proceso. Escribamos la fórmula en la parte de acá. Volumen 1, concentración 1, igual a volumen 2 por concentración 2. Vamos a despejar al volumen 2. Entonces, el volumen 2 es igual volumen 1 por concentración 1
dividido entre la concentración 2. Entonces acá vamos a reemplazar. Entonces nos quedaría, ojo, volumen 2 es igual. El volumen 1 dice que es 10 mililitros por la concentración 1, 12 normal, que se divide entre la concentración 2, que es 2 normal. Eliminamos normalidad y me va a quedar la respuesta en mililitros. Entonces acá lo que debemos realizar ahora, la operación matemática, 10 por 12 daría 120, dividido entre 2 daría 60 mililitros. Ese es el volumen de la solución 2. Pero ese volumen de la solución 2, recuerde, ojo, que acá nos están dando el volumen de la solución 1. Por lo tanto, si yo resto el volumen de la solución 2 menos el volumen de la solución 1, yo voy a obtener los mililitros de agua que agregué a esa solución. Entonces, 60 mililitros, que es el volumen de la solución 2, menos el volumen 1, que es el volumen inicial, 10 mililitros, eso nos daría 50 mililitros de agua. Esa sería entonces, mire, la cantidad de agua que hemos agregado para obtener esta solución de esa concentración. Bueno, muy bien. Entonces, ahí hemos desarrollado ya el primer ejercicio sobre dilución. Muy fácil, como ustedes pueden ver. Bueno, vamos al siguiente. Vamos a borrar acá y desarrollamos el siguiente ejercicio. Bueno, el siguiente ejercicio dice: a 400 mililitros de solución 5 molar de ácido sulfúrico se le añaden 200 mililitros de agua. ¿Cuál será la molaridad de la solución resultante? Entonces, primero que todo, volumen 1, concentración 1, volumen 2, concentración 2. Leamos nuevamente el enunciado del ejercicio para ubicar los datos acá. Dice: a 400 mililitros de solución 5 molar de ácido sulfúrico. Eso era lo que se tenía inicialmente, ¿cierto? Ojo, 400 mililitros. La concentración 5 molar. Estamos hablando de una solución de ácido sulfúrico 5 molar. Dice, se le añaden 200 mililitros de agua. Ojo, se le añaden 200 mililitros de agua. Entonces, ¿cuál será el volumen 2? El volumen 2, entonces, es el volumen inicial más la cantidad de agua que se le agregó. Es decir, 400 más 200 serían 600 mililitros. Ese es el volumen de la solución 2. Y nos están preguntando cuál es la molaridad de la solución resultante. Entonces, ya, muy fácil acá, tenemos en cuenta la expresión volumen 1, concentración 1, volumen 2, concentración 2. Despejamos la concentración 2. Entonces, volumen 1 por concentración 1 lo divido entre el volumen 2. El volumen 1 es 400 mililitros por la concentración 1, que es 5 molar. Lo divido entre el volumen 2, que es 600 mililitros. Mililitros y mililitros se eliminan. Vamos a multiplicar acá y dividimos. Entonces sería 400 por 5, lo dividimos entre 600 y nos daría 3.3. 400 por 5 lo divido entre 600 y daría 3.33. Esa sería la concentración
de la solución resultante. Dense en cuenta, miren, que la concentración de la solución resultante va a ser menor que la concentración de la solución inicial. ¿Por qué? Porque le hemos agregado cierta cantidad de solvente. Muy bien. Vamos al siguiente ejercicio acá. Corramos este ejercicio, continuamos al siguiente. Muy bien. Bueno, el siguiente ejercicio dice: ¿cuántos mililitros de ácido clorhídrico 13 molar debo tomar y cuántos mililitros de agua debo agregar para preparar 500 mililitros de ácido clorhídrico 0,2 molar? Entonces, escribamos acá volumen 1, concentración 1, volumen 2, concentración 2. Vamos a ubicar a ver qué datos tenemos y qué es lo que nos están pidiendo. Dice, ¿cuántos mililitros de ácido clorhídrico 13 molar debo tomar? Ojo, me están preguntando acá, miren, ¿cuántos mililitros de la solución de ácido clorhídrico, que es 13 molar, debo tomar? Miren, ojo. ¿Y cuántos mililitros de agua debo agregar? Esa sería la segunda pregunta. Para preparar 500 mililitros de ácido clorhídrico 0,2 molar. Es decir, que se desean preparar 500 mililitros, ojo, de solución de ácido clorhídrico 0,2 molar. Entonces, acá, sencillamente, pues, de la expresión de dilución vamos a despejar el volumen 1. Escribimos acá nuevamente volumen 1 por concentración 1 igual a volumen 2 por concentración 2. Despejamos el volumen 1, volumen 2 por concentración 2 sobre concentración 1. Vamos a reemplazar volumen 2, 500 mililitros, por la concentración 2, 0,2 molar. Lo divido entre la concentración 1, que es 13 molar. Bueno, vamos a multiplicar y vamos a dividir y obtenemos la respuesta. 500 por 0,2 igual, lo divido entre 13. Eso me da 7,69. Ojo, 7,69. Eliminamos acá unidades. Mire, ¿qué nos dio? Mililitros, ¿cierto? Ojo, ese es el volumen de la solución 13 molar que yo debo tomar para preparar esta cantidad de solución con esta concentración. Pero acá también me están preguntando qué cantidad de agua debo agregar. Entonces, muy sencillo, el volumen final fueron 500 mililitros, ¿cierto? El volumen final fueron 500 mililitros, menos el volumen inicial de la solución es 7,69 mililitros. Lo vamos a restar y ahí 500 menos 7,69 me daría 492,31. 492,31 mililitros es la cantidad de agua que debo agregar a este volumen de solución, miren, para obtener 500 mililitros de solución de una concentración 0,2 molar. Bueno, muy bien, ahí está el ejercicio completamente desarrollado. Muy bien, vamos a continuar acá con el siguiente ejercicio. Entonces, borramos acá y vamos a mirar el anterior ejercicio. Bueno, dice acá el ejercicio siguiente: ¿cuál es el porcentaje en peso sobre peso de una solución que contiene 10 gramos de cloruro de sodio en 500 gramos de agua? Bueno, este ejercicio no es de dilución, es de concentración del tema anterior.
pero más sin embargo lo vamos a hacer acá a manera de repaso, ¿cierto? Nos están hablando acá de porcentaje en peso sobre peso. Entonces lo primero que debo hacer es escribir la fórmula. Porcentaje en peso sobre peso es igual a gramos de soluto sobre gramos de solución por 100, ¿cierto? Muy bien, dice, ¿cuál es el porcentaje en peso sobre peso de una solución que contiene 10 gramos de soluto? Ojo, miren, y 500 gramos de agua. Entonces, nos vamos a desarrollar acá el ejercicio. Porcentaje en peso sobre peso. Entonces, ya sabemos que el cloruro de sodio es el soluto, ¿cierto? Son 10 gramos. Ojo, dividido gramos de la solución. La solución, recordemos que se forma del soluto y el solvente. Los gramos de soluto son 10 y los gramos de solvente son 500. Es decir, que la masa de la solución es 10 más 500. Es decir, la masa de la solución sería 510 gramos. Lo multiplicamos por 100. Entonces, 10 por 100 lo dividimos entre 510 y me da 1.96% en peso sobre peso. Bien, ahí hemos desarrollado el ejercicio sobre concentración que hace referencia al porcentaje en peso sobre peso. Bueno, como el tiempo aún nos alcanza, vamos a hablar de un segundo tema relacionado con las soluciones. Vamos a hablar acá de las llamadas propiedades coligativas de las soluciones. Ojo, escribo acá, miren. Propiedades coligativas de las soluciones. Bueno, algunas propiedades de las soluciones, como por ejemplo el color, el olor, el sabor, la densidad, esas propiedades dependen de la naturaleza del soluto y del solvente o del solvente. En el caso de las llamadas propiedades coligativas de las soluciones, no dependen de la naturaleza del soluto ni del solvente. ¿De qué van a depender? Van a depender de la cantidad de soluto que esté dentro del solvente. Es decir, las propiedades coligativas de las soluciones dependen de la concentración de la solución. Entonces, vamos a hablar de dos propiedades coligativas de las soluciones que son las siguientes. Ojo, la primera, el ascenso en el punto de ebullición y segundo, del descenso en el punto de congelación. Bueno, vamos a recordar acá algo muy importante. Decíamos en una clase anterior que si yo tengo acá este vasito con agua pura, tiene un punto de ebullición. El punto de ebullición del agua, recordemos que es 100 grados centígrados. Pero si a ese vasito con agua yo le agrego cierta cantidad de cloruro de sodio, sal de cocina, se disuelve, se forma una solución. Entonces, ¿qué pasa con el punto de ebullición de esta solución resultante? Al agregarle cierta cantidad de soluto, el punto de ebullición va a aumentar. Es decir, que esta solución ya no va a ebullir a 100 grados centígrados como lo hace el solvente puro, sino a una cantidad mayor, dependiendo de la cantidad de soluto que agregue. Entre más soluto agregue, mayor
es el aumento en el punto de ebullición. Ahora, descenso en el punto de congelación. Recordemos, si yo tengo acá agua pura, ¿cierto? Punto de congelación del agua, 0 grados. Pero si yo le agrego cloruro de sodio, se disuelve, tengo una solución. Esa solución, su punto de congelación ya no va a ser 0, como era la del solvente puro, sino que va a ser una cantidad menor, digamos -5, -4, -6. Ese descenso en el punto de congelación, recordemos que depende de la cantidad de soluto que agregue. Entonces, en eso consiste lo que vamos ahora a ver. Vamos a hacer una serie de ejercicios en el cual nosotros podemos determinar a qué temperatura va a congelar una determinada solución cuando se le ha agregado cierta cantidad de soluto, o a qué temperatura va a ebullir una solución cuando se le ha agregado cierta cantidad de soluto. Bueno, entonces cuando nosotros hablamos del ascenso en el punto de ebullición, vamos a utilizar una expresión. Ojo, ascenso en el punto de ebullición. Ojo, ascenso en el punto de ebullición, vamos a emplear la siguiente expresión matemática. Es igual a la constante ebullioscópica por la molalidad de la solución. Ojo, molalidad de la solución. ¿Qué es la constante ebullioscópica molar? Ojo, constante ebullioscópica molar, Ke. La constante ebullioscópica molar, ojo, es un valor que ya ha sido determinado para cada solvente. En el caso del agua, la constante ebullioscópica molar, ojo, constante ebullioscópica molar para el agua es igual a 0,52 grados centígrados por kilogramo sobre mol. Es decir, que cada solvente tiene una constante ebullioscópica molar. En el caso del agua, la constante ebullioscópica molar, que ya ha sido determinada experimentalmente, es igual a 0,52 grados centígrados por Kelvin, perdón, 0,52 grados centígrados por kilogramo sobre mol. Ahora, cuando nosotros vamos a hablar del descenso en el punto de congelación, ojo, la expresión matemática, descenso en el punto de congelación, descenso en el punto de congelación es igual, ojo, ahora no vamos a hablar de una constante ebullioscópica, vamos a hablar de una constante crioscópica, ojo, una constante crioscópica que multiplica a la molalidad de la solución. Cada solvente tiene una constante crioscópica. Para el caso del agua, ojo, la constante crioscópica para el caso del agua tiene un valor de 1,86 grados centígrados por kilogramo sobre mol. Es decir, que cada solvente tiene una constante crioscópica que ha sido determinada experimentalmente. Muy bien, con estas dos expresiones que tenemos acá, entonces nosotros podemos determinar el punto de ebullición de una solución que contiene cierta cantidad de solvente. Bueno, vamos a idearnos acá entonces un ejercicio muy sencillo para aplicar estas dos expresiones: ascenso en el punto de ebullición y descenso en el punto de congelación. El ejercicio dice, ojo, dice lo siguiente: determinar el punto
de ebullición y el punto de congelación de una solución que contiene 45 gramos de C6H12O6, recordemos que es la glucosa, en 500 gramos de agua. Ojo, ese es el ejercicio: determinar el punto de ebullición y el punto de congelación de una solución que contiene 45 gramos de glucosa en 500 mililitros de agua. Bueno, vamos a desarrollar acá este ejercicio muy sencillamente. Entonces, bueno, vamos a borrar acá este datico, un momentico. Bueno, entonces, vamos primero a determinar el punto de ebullición. Ojo, vamos a utilizar esta expresión, que es la primera que vamos a hacer acá, a determinar el aumento en el punto de ebullición. La constante bulloscópica del agua ya vimos que tiene un valor de 0,52 grados centígrados por kilogramos sobre mol. Necesitamos también la molaridad, ¿cierto? Acá estamos hablando del solvente, es el agua, ¿cierto? Muy bien. La molaridad, entonces recordemos que es moles de soluto sobre kilogramos de solvente. Muy bien. Entonces, tenemos 45 gramos de glucosa, que es el soluto, pero yo necesito son las moles, ¿cierto? Entonces, transformamos estos 45 gramos de glucosa, los vamos a transformar a moles. Entonces, una mol de glucosa. Entonces, recordemos peso molecular de la glucosa. El peso atómico del carbono, 12 por 6, más el hidrógeno, 1 por 12, 12, más el oxígeno, 16 por 6, eso nos dará un resultado de 180 gramos. Entonces, dividimos este resultado y obtenemos las moles. 45 lo divido entre 180, eso me da un resultado de 0.25. Ojo, 0.25 mol de glucosa. Ya tengo la mol de glucosa, ¿cierto? Muy bien. Kilogramos de solvente. Acá me están hablando son de gramos, ¿cierto? Entonces, el solvente es el agua. Es decir, que estos 500 gramos de agua lo llevamos a kilogramos. Sencillo, sencillamente 500 lo dividimos entre 1000, ¿cierto? Y esto nos daría 0,5 kilogramos de agua. Entonces, mire, ya tenemos entonces los datos para reemplazar en la fórmula de molaridad. Mire, tenemos entonces los 0,5 kilogramos de agua y tenemos las moles de soluto. Sencillamente reemplazamos, ¿cierto? Entonces, podemos reemplazar acá. Moles de soluto serían 0.25. Lo divido kilogramos de solvente, que acá está 0,5. Muy bien. Ojo. Entonces, 0.25 lo divido entre 0.5. Eso me da una respuesta de 0.5. Ojo, eso me da 0,5 molar.
Esa es la concentración de la solución, miren. Ya hallamos la concentración de la solución. Ahora, como ya tengo la concentración de la solución, que es 0,5 molar, y yo ya conozco la constante huyoscópica del agua, entonces puedo aplicar esta expresión. Ojo, ascenso en el punto de ebullición. Ascenso en el punto de ebullición es igual. Ojo, vamos a reemplazar acá. Ojo, constante ebullioscópica del solvente, que en este caso es el agua. Recordemos que vimos que es 0,52 grados centígrados por kilogramo sobre mol. Muy bien. Ojo, por la molaridad, ¿cierto? Ojo, molaridad, 0,5 molar, 0,5 molar. ¿Qué quiere decir? 0,5 mol de soluto en kilogramos de solvente, ¿cierto? Entonces, podemos escribir acá 0,5 molar, moles de soluto sobre, ojo, kilogramos de solvente. Miren, ojo, 0,5 molar, ¿qué significa? 0,5 mol de soluto en kilogramos de solvente. De esta manera, miren, eliminamos unidades, kilogramos, kilogramos, moles, y eliminamos moles. ¿Qué nos quedó? Nos quedaron grados centígrados. Entonces, 0,52 por 0,5, eso me da 0,26. Ojo, ascenso ebullioscópico 0,26. Ojo, el ascenso, ojo, ebullioscópico es 0,26. Entonces, la pregunta es, ¿a qué temperatura va a ebullir esa solución? Sabemos que el agua pura ebulle a 100 grados centígrados. Acá hemos obtenido el ascenso ebullioscópico cuando hemos agregado esta cantidad de soluto. Por lo tanto, debo sumar ese ascenso ebullioscópico. 100 más 0,26, 100 más 0,26 me daría 100,26. Es decir, que esa solución va a ebullir a 100,26 grados centígrados. Muy bien, de esa manera entonces hemos determinado a qué temperatura ebulle la solución formada por estas dos sustancias. Acá también nos están preguntando a qué temperatura va a congelar. Muy bien, vamos a desarrollar. Entonces, para ello, pues vamos a borrar acá y desarrollamos el ejercicio. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a determinar ahora el punto de congelación de la solución formada. Entonces vamos a hablar de la segunda expresión, de la descenso en el punto de congelación, que es igual a la constante crioscópica del solvente por la molaridad. Entonces acá nuevamente recordemos que la constante crioscópica del solvente, que en este caso es el agua, recordemos que es 1,86 grados centígrados por kilogramo sobre mol. Necesitamos hallar molaridad. Bueno, ya lo habíamos llevado en la parte anterior, pero vamos a hacer acá. Molaridad. Ya sabemos que molaridad es moles de soluto sobre kilogramos de solvente. Entonces, determinemos acá los 45 gramos de soluto, 45 gramos de C6H12O6, los moles. Una mol de glucosa, 180 gramos. Gramos y gramos se van. Entonces, dividimos 45, lo dimos entre 180 y me da 0,25 mol. 0,25 mol de soluto o de glucosa. Bueno,
Necesito también, recuerden que los 500 gramos de agua, que es el solvente, los pasamos a kilogramos. Entonces, 500 gramos de agua, entonces sencillamente dividimos entre 1000 y obtenemos 0.5 kilogramos de H2O. Entonces, con esto podríamos obtener la molaridad. Las moles de soluto, que es 0.25, lo divido entre 0.5. Entonces obteníamos 0.25 lo dividido entre 0.5 y eso nos daba una molaridad de 0,5 molar. Muy bien. Entonces ahora sí podemos aplicar la expresión descenso en el punto de congelación de la solución. Entonces, descenso en el punto de congelación sería constante crioscópica del agua. Recuerden que ya es un valor que ha sido determinado experimentalmente y eso es igual a 1.86 grados centígrados por kilogramos sobre el mol. Por la molaridad es 0,5 molar. ¿Qué quiere decir 0,5 molar? 0,5 mol de soluto sobre kilogramos de solvente. Entonces nos quedaría 0,5 mol sobre kilogramo. De esta manera eliminamos kilogramos, kilogramo, mol y mol. Y me quedó, ojo, el descenso en el punto de congelación. Multiplicamos acá 1.86 por 0.5. Bueno, 1.86 por 0.5, eso me da 0.93 grados centígrados. 0.93 grados centígrados. Ese es el descenso en el punto de congelación. Ahora, recordemos que el agua pura congela a 0 grados centígrados, ¿cierto? El agua pura. Cuando se le ha agregado el soluto, dice acá que el descenso es de 0,93. Entonces acá no debemos sumar como en el caso anterior, sino restamos al punto de congelación. Menos 0,93. Quiere decir, ojo, que esa solución va a congelar a menos 0.93 grados centígrados. Muy bien, de esta manera hemos llegado al final de estos dos ejercicios que están relacionados con el ascenso en el punto de ebullición y con el descenso en el punto de congelación. Muy bien, bueno, espero que haya sido de mucha utilidad la explicación del día de hoy. Hasta luego.